Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Leo, lamentablemente no he podido entregarte lo que es tu lectura bonus porque no han sido punteros, ¿vale? Tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, de un like. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo. El otro punto, Leo, tengan cuidado con las estafas. Yo por YouTube, por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que dejo en la descripción de cada lectura es un correo. A través de ese correo se pueden poner lo que es en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me dice, ¿preparado, cariño? Esta carta no sé en qué signo me ha salido. No sé en qué signo me ha salido, corazón. No sé si me ha salido lo que es en Tauro, en Aries, pero no estoy seguro, Leo. Pero bueno, mi querido leoncito me está diciendo, tienes que empezar a trabajar con las energías, con la buena vibra. ¿Por qué te digo, Leo? Porque siento que te viene un regalo, te viene una sorpresa, etcétera, etcétera. Es muy importante, mi leoncito, que creas en ti. Y no me digas, Richard, yo soy poderoso y poderosa, porque todos en algún momento tenemos lo que es un bajón. Entonces, tienes que creer en ti. Cree en ti. Siento, Leo, que te va a llegar un regalo o una sorpresa, pero es un regalo que viene de los cielos. Entonces, es un regalo por destino, por destino. Cada persona tiene su prioridad. Puede ser que tú me digas, Richard, para mí en estos momentos es muy importante el trabajo, es muy importante la economía, para mí es muy importante que se comunique ese hombre, esa mujer, o que mis hijos salgan lo que es adelante. Entonces, veo que hay un regalo que te va a llegar de los cielos. El número 48 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Te voy a sacar lo que es carta guía o carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Leo. Me dice, la carta del mundo, corazón. Siento que vas a ser premiado y premiada, Leo. Siento que a lo mejor de repente también muchos de vosotros tienen algún tipo de contacto, de comunicación a través de las redes sociales. O puede ser que tengas tú a una persona muy especial que está lo que es en la distancia. La carta del mundo me dice en corazón, si tú pides con fe o si tú de repente rompes esa barrera, corazón, pues simplemente este hombre o esta mujer se puede poner en contacto contigo. Hay una persona que siempre está pendiente de ti a través de las redes sociales. Puede ser que esta persona te observa lo que es en el WhatsApp, puede ser que esta persona te observa lo que es en el Facebook, en el Instagram, en cualquier medio de comunicación, pero hay una persona que quiere saber de ti. Vamos a ver, signos, aparte de Virgo. Vamos a ver, corazón. Que Dios universo me ayude. Me sale un Aries, me sale lo que es Tauro, me sale Géminis y Libra, cariño. Te enseño las cartitas, mi querido leoncito. Te enseño las cartitas. Muy bien, Leo. Te voy a también lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Leo. Vamos a ver iniciales. La letra H. Existe una persona que quiere hacer un viaje o quiere de repente hacerte lo que es una visita, mi querido Leo, por amor. Porque fíjate muy bien este avioncito. Este avioncito sale lo que es un corazón. Entonces, hay una persona que quiere darte lo que es una sorpresa o quiere hacer un viaje. La letra V y la letra U, corazón. Muy bien, mi leoncito. Vamos a hacer con el palo de lluvia que lo he dejado aquí. Muy bien, cariño. Quiero que te concentres, cierra tus ojitos, todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien. Yo lo que he visualizado, mi leoncito, es como que tú hubieras visto posiblemente partir a una persona muy especial. Puede ser pareja, puede ser familia,
Puede ser de repente que esta persona ahora es un ser de luz, pero es como que tú te hubieras quedado con un asunto pendiente que resolver con esta persona, un asunto pendiente que hablar. ¿Por qué te digo esto, Leo? Porque yo veo que tú lo observas. Yo veo que tú estás pendiente que se aleja, se aleja, se aleja. Pero detrás de ti es como si tú tuvieras lo que es dos espadas, cariño. Entonces, hay algo que faltó decir. Hay algo que hablar con una persona. O que a lo mejor de repente puede ser que me diga, Richard, me he quedado con esa energía de decirle sus cuatro verdades. También, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente también me dice Richard, hay una persona que siempre me está acosando o hay una persona que siempre me está atormentando con sus mensajes. Siento, mi querido Leo, que también existen energías como que están buscando los cinco pies al gato. ¿Cómo así, Richard? Están buscando de repente que tú falles, están buscando de repente que tú cometas lo que es un error. ¿Para qué? Para juzgar o para atacar, mi querido leoncito. Entonces, cariño, tienes que estar pendiente, ¿vale, corazón? Yo siento, Leo, siento, cariño, que posiblemente haya algo pendiente que hablar con una persona. Hay algo que faltó decirse con una persona, ¿vale? Siento que hay una persona que también no está muy contento contigo, posiblemente con tus decisiones o una conversación que vosotros dos hayan tenido, ¿vale? Vamos a ver, cariño, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Leo. Vamos a ver. ¿Cómo están tus energías, mi leoncito? Vamos a ver, corazón. Me dicen, la carta del 10 de Pentáculos, cariño. Tienes una conexión con una persona que puede ser de elemento fuego. Elemento fuego. Es como que me dice Richard, a veces siento su energía, a veces lo sueño, a veces lo pienso. Me gustaría saber si este chico o esta chica todavía siente algo por ti. Vamos a ver, pero hay una conexión, ¿vale? Hay una conexión. Vamos a ver, Leo. Tenemos lo que es la carta del emperador. Es de carácter muy fuerte. O es muy orgulloso, Leo. Orgullosa también. O es una persona que a lo mejor de repente su vida como que no es muy estable, cariño. Es muy inestable. Muy inestable. La carta también del 9 de Pentáculos, en algún momento es como que se hubiera sentido superior que ustedes, ¿vale? En algún momento creo que esta persona cometió un gravísimo error de creerse quizás la última chupadita de mango, de creerse muy especial. Y tenemos lo que es la carta del paje de Pentáculos. Muy bien. Yo siento, Leo, que esta persona, lo que le mata, vamos a suponer, es su ego. Su ego, Leo. Siento que esta persona también posiblemente es una persona que piensa que cómo se está comportando, cómo está actuando, está lo que es en lo correcto, cuando no es así. No es así. Es que te has topado con una persona, Leo, que posiblemente es un poco difícil de entender. Es una persona que le cuesta también entender. Es una persona que si dice es negro, se queda en negro. Se queda en negro. Siento que actualmente esta persona sí te está llamando con la energía, esta persona te está pensando, pero te vuelvo a recargar, esta persona, su ego es más fuerte, Leo. Es más fuerte. Tiempo al tiempo, ¿vale? Porque si en algún momento ellos reaccionan como lo están haciendo ahora, en algún momento ellos piensan en ti, es porque dentro de su jaula de oro, cariño, posiblemente se da cuenta que están errados. Están errados. Poco a poco, se van a ir abriendo más y más. Pero por el momento, cariño, solamente está en veré, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué más me quieren decir las cartas. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, mi leoncito, qué más me quieren decir las cartas. Un momento, corazón. Vale. El tarot arcano. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Leo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. El tarot arcano, Leo. Vamos a ver. La carta del carro. Te veo, Leo, viajando constantemente. O a lo mejor de repente me dice, Richard, quiero hacer un viaje. O hay una persona que quiere hacer un viaje contigo o simplemente quiere visitarte.
quiere visitarte. Esta persona, cariño, veo que tiene sentimientos por ti o de repente tú, las intenciones que tengas de hacer lo que es un viaje, posiblemente es también porque te sientes como, no obligada, sino como que te sientes atraído o atraída a hacer ese viaje porque necesitas encontrarte con una persona. La carta también del 8 de copas, la carta también del 5 de espadas. Muy bien. Posiblemente, mi querido Leo, y esto también está vinculado para aquellos que a lo mejor de repente tienen lo que es una persona en la distancia. Veo, mi querido Leo, que muchos de vosotros a lo mejor quieres hacer un viaje para encontrarte con él o con ella porque quizás algo ha llegado a tus oídos, Leo. Puede ser que a lo mejor has escuchado lo que es un comentario, has visto una foto, te han traído lo que es información. Siento también, corazón, como que tú me dices, Richard, a veces siento que ese pretexto de que tiene que viajar por trabajo o que a lo mejor de repente tiene que viajar por la familia, como que tú sientes que te oculta algo, ¿vale? Tú sientes que te oculta algo. Porque me dicen, aquí hay algo oculto relacionado con el amor. Con el amor. Posiblemente tú te sientes como un poco a la defensiva. Posiblemente tú sientes, mi querido Leo, que este chico o esta chica no está siendo sincero contigo. Y esto está vinculado, Leo, para aquellos que están lo que es en la distancia. El otro mensaje, mi querido Leo, ha habido una propuesta para muchos de ustedes y posiblemente esta propuesta está relacionada con la distancia. La distancia. Pero veo, Leo, que muchos de vosotros a lo mejor se lo pensaron. Puede ser que me diga, Richard, no estoy preparado para mudarme a otro país, no estoy preparado de repente para hacer una relación con esta persona, etcétera, etcétera. Estabas como un poco a la defensiva, a la defensiva. Veo, corazón, que si tú de repente haces esta persona, si tú lo dices, mira, me lo he pensado, ahora siento que sí, quiero hacer un viaje contigo, ahora sí quiero estar contigo, tenlo por seguro, cariño, que esta persona te da esa oportunidad, ¿vale? Hay una persona en la distancia que siempre te está esperando, mi querido leoncito. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver para solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Esta carta que ha salido. La carta de la reina de copas. Yo siento, Leo, que solteros y solteras ya existe una persona que te gusta ya. Ya hay alguien en tu cabecita. Y veo que cada vez que tú te encuentras con él o con ella, como que cambia tu carácter, Leo. Si a lo mejor de repente siempre estás renegando, siempre de repente estás de mal humor o estás triste, cada vez que tú te encuentras con él o con ella, te cambia el carácter. La carta de la justicia, pero sin embargo, me dice Richard, a veces siento que también siente algo por mí, pero ¿cuándo me lo va a decir? Hace falta tomar decisiones, Leo. El otro punto que te puedo decir, esto también puede ser lo que es una lectura espejo, que existe una persona que está pendiente de ti. O puede ser que tú me digas, Richard, hay una persona que me gusta, ¿vale? Por eso que ellos están pendientes de ti. Como que ellos están esperando de que tú tomes lo que es una decisión. La carta del caballero de bastos y la carta también del as de espadas. Siento, Leo, tú estás como en una encrucijada, cariño. Te gusta una persona por su forma de ser, te gusta una persona porque te gusta lo que es físicamente, pero también tienes a otra persona, solteros y solteras, que a lo mejor de repente ya conoce tu debilidad, ya conoce tu punto exacto, en la cual cada vez que esta persona te busca o esta persona te habla, te olvidas de la otra persona. Te olvidas, cariño. Entonces, muchos de vosotros están lo que es en una encrucijada. No sabes si a lo mejor de repente te inclinas por la persona que realmente te gusta o te inclinas de repente por la persona que te da chispa, que te da fuego. Muy bien. Vamos a ver economía. Economía, mi leoncito, perdón la garganta. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Leo, 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 Leo. Economía. Leo, 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 Leo. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del caballero de oros, la carta también del rey de oros, la carta del 8 de oros y la carta del as de espadas. ¿Sabes qué veo, Leo? Me dicen, es muy importante que tú creas en ti, es muy importante que tú confíes en esa empresa, en ese negocio, en ese proyecto. Si tú confías en ti, cariño, y empiezas a apostar por ese proyecto, por ese trabajo, por ese negocio, tenlo por seguro que el dinero te va a estar esperando, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque me dice, siéntete orgulloso o orgullosa
por lo que tú estás haciendo, porque el dinero va a llegar lo que es a tu vida. Tus proyectos, tus ideas van a ser reconocidos y siento, cariño, que tú inclusive puede ser que exista algún tipo de ascenso. Entonces, si tienes de repente pensado algún proyecto, si a lo mejor tú me dices, Richard, quiero aprender más o etcétera, etcétera, lo que tú hagas, cariño, para mejora de tu economía, tenlo por seguro que vas a ser premiado y premiada. Si tú de repente quieres hacer un proyecto, tenlo por seguro que las cosas van a ir bien. Vamos a ver, cariño, que Dios universo me ayude. Richard, ¿hay música? No, cariño, porque hoy día, si te contara, Leo. Pero aquí estamos, entregándolo todo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las características para mi leoncito. A ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, te gustaría que una persona se ponga en contacto otra vez contigo. Siento que esta persona, posiblemente entre vosotros dos, la conexión fuerte era más pasional. Esta persona puede ser alguien de elemento fuego como también un escorpio, a pesar que es elemento agua. Posiblemente esta persona, cariño, que siempre te ha traído mucho, esta persona, corazón, tiene lo que es un compromiso. Puede ser que muchos de vosotros están esperando que ellos o ellas se divorcien. La carta también del 4 de oros. Te noto, Leo, como que me dice Richard, en estos momentos estoy tratando de ahorrar, en estos momentos estoy tratando de pensar más en mí, en mis proyectos, en mis sueños, en mis negocios. Estás así. Puede ser también, mi querido Leo, que muchos de vosotros están lidiando con una persona que es trigueño o trigueña. Veo que es una persona que le cuesta los cambios. Le cuesta mucho los cambios. Esta persona puede ser que tenga lo que es el cabello negro, largo, lacio. Esta persona tranquilamente, algunos de vosotros, Leo, la persona de tu interés está lo que es en los Emiratos Árabes, Dubái, Pakistán, la India o en algún lugar de África también. En algún lugar. Siento que esta persona, hay un grupo de ellos. Es como que tú me dices, Richard, tienen dinero, hay algunos de ellos que tienen dinero, pero les cuesta arriesgar, Leo. Les cuesta arriesgar. Son personas que tienen miedo a arriesgar. O a lo mejor me dice Richard, yo estoy lidiando con una persona que es muy inteligente, pero le cuesta arriesgar. Y esto pasa mucho, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Últimamente estás sintiendo una conexión o una energía con una persona que puede estar en la distancia. Inclusive puede ser que tú tienes compromiso y esta persona también tiene compromiso, pero sin embargo, como que la conexión está muy fuerte. Esta persona puede ser de elemento aire, me dicen. Piel blanca, cabello negro, largo, pero es como que en algún momento vosotros tuvieron lo que es la oportunidad de estar juntos y es como que ellos o ellas su prioridad o su talón de Aquiles es la familia. Cuando yo te digo lo que es familia, no es que a lo mejor de repente ame a su esposa o a su esposo, ama a los hijos, cariño, a los hijos. Y entonces por eso es que no hace ese cambio, Leo. No hace ese cambio. Pero vosotros tienen lo que es el hilo de la vida. La carta del mago. Posiblemente, Leo, este hombre o esta mujer también puede ser que trabaje contigo, puede ser que sea una persona muy inteligente, puede ser que sea una persona que tiene lo que es un cargo muy importante, o de repente siempre tú has admirado de él o de ella que es una persona como que sabe hacer muchas cosas a la vez. Te encantan las personas inteligentes y posiblemente esta persona te impresionó de esta manera. Esta persona puede ser un Aries para muchos de ustedes. Piel blanca, piel trigueña, altos, delgados o delgadas o con textura normal, cabello negro, puede ser que tenga inclusive lo que es un poco de canas. Algunos de ellos o de ellas tranquilamente tienen algún tipo de tatuaje, mi querido leoncito. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Esta carta, rey de tierra, generoso, profesional, responsable y pragmático. Una época de éxitos, encara con confianza las oportunidades que se te ofrecen, el toque de rey Midas. Entonces, leoncito, mira,
Ya venía diciendo esto anteriormente, que muchos de vosotros, Leo, este es tu año. Para muchos de vosotros, mi corazón, se está concretando proyectos, sueños, va a haber aumentos, va a haber reconocimiento, ¿vale? Entonces me dicen, aprovecha las oportunidades, porque también, Leo, puede ser que tú estás pensando en un hombre, en una mujer, pero sin embargo aparece otra persona que te puede sacar quizás de repente de un problema y encima te ama. Encima te ama. Cariño, cuando las oportunidades llegan, hay que aprovecharlo, Leo. No vaya a ser que tú estés perdiendo tiempo con una persona, pero sin embargo hay otra persona que te ama y te va a ofrecer una estabilidad, tanto lo que es emocional como también económica. Entonces, cariño, empieza a meditar, empieza a reflexionar y haz filtros, ¿vale? Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz.